Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este miércoles 24 de marzo. Avanzamos, el país se acerca a, al proceso electoral, ¿no? A definir el balotaje, la segunda vuelta, como la llamamos, a definir cuál será el presidente, el futuro presidente, y por lo tanto, cuál será las condiciones en las que hemos de desarrollar la vida diaria los ecuatorianos. Eh, Está ya en circulación, nos ha llegado la revista del Ejército Nacional, la número 203. Agradecemos ese envío de la revista. Bueno, como nos comentaba Verónica al inicio de esto, el tema político es el que más concita la atención y que va a ser el del análisis, el del post-debate, todas estas cosas, pero adicionalmente esto ha tenido un proceso y en el proceso hemos encontrado algunas cosas. El periodista Fernando Villavicencio y asambleísta electo, y al doctor Carlos Aguinaga, muchísimas gracias por acompañarnos, están ya. Y el tema es cómo se hace el control. Se debe hacer antes, durante el proceso, se debe ser posterior, y eso podría aplicar en la ley lo que puede suceder si se descubren algunas cosas, pero Fernando resaltaba una investigación sobre el crowdfunding, o sea, este fondo que se ha constituido en virtud de una recolecta, eh, y que hay ahí temas que no están muy claros. ¿Podrías, Fernando, bienvenido, buenos días, explicarnos en qué consiste esta, no sé si decir esta farsa, bueno, este manejo del fondo y cómo la recolección podría tener detrás uno que es un delito, lavado de activos, porque si es que hay plata ahí que no se puede justificar, hay gente que tiene, que da unas contribuciones y uno dice, pero ¿y de dónde pudo darlas? Y han pasado en otras ocasiones, pero esto es, Fernando, bienvenido, buenos días. Un saludo, Francisco, igual a Carlos, a los amigos y amigas de la audiencia. Bueno, nosotros hemos hecho, y cuando digo nosotros me refiero a un equipo pequeño de periodistas del portal Periodismo de Investigación, lo que hacemos siempre. Y en este caso, que un poco con la experiencia de Arroz Verde, es decir, este mecanismo revelado por la prensa, por nosotros, que sirvió de base para el mayor juicio de la historia, que tiene tras las rejas a Alexis Mera y a otros, y prófugo a Rafael Correa. Justamente este caso se basaba en un mecanismo ilegal, corrupto, de obtener recursos de las compañías contratistas del Estado para financiar las campañas electorales. Y claro, el país dice, la gente dice, debían haber aprendido, o sea, con una sentencia cualquiera aprende, pero lo que queda claro es que no aprendieron. Persisten en un mecanismo doloso, inmoral y corrupto para financiar las campañas. Y lo digo con absoluta transparencia y valentía, porque lo que tú refieres, Francisco, el llamado crowdfunding, es esta vaca que anunció el candidato Andrés Arauz en diciembre del año 2020 para recaudar recursos, y lo dijo, voy a intentar ser preciso, él dijo $15 aproximadamente, y habló incluso de una cifra, 60,000, miles de compatriotas, de solidarios van a financiar esta campaña. Y él lo dijo de alguna manera para salir al paso de esta acusación, que no era una acusación, de esta exposición periodística de la revista Semana, que alertó sobre un posible financiamiento del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz. Entonces el correísmo salió al paso para desvirtuar esa acusación, Y y organizó esta señaló que vaca. no, que la forma de financiamiento del correísmo era apelar a la solidaridad ciudadana, y ese es un poco el contenido, era a través de este crowdfunding.
Entonces todo el mundo pensó que con el crowdfunding, que es una plataforma digital en la que cualquier ciudadano puede hacer una transferencia, aportaban $15, $20, no más, a la campaña. Y claro, entonces, luego el señor Rabascal, en varios medios de comunicación que están todos estos referidos en nuestro portal, informó al país de que habían recaudado más de $1 millón a través del crowdfunding para financiar la campaña de Andrés Arauz, la campaña presidencial. La investigación nuestra, con Cristian Zurita, ¿sí? Revela que fue un engaño. Y nosotros confirmamos por varios mecanismos, uno de ellos haciendo una transferencia. Hicimos 2 transferencias de $2 cada una. Y confirmamos, ¿por qué confirmamos? Que esto es un engaño. Entonces, claro, atrás de esta campaña, ¿no? Muy solidaria, de que hagamos vaca, que todos contribuyen, lo que hay es un mecanismo de depósitos. Lo que han reportado al CNE son depósitos en efectivo de decenas y centenares de personas muy humildes de este país, principalmente de Manabí. Yo estoy ahora en Manabí, porque estoy completando la segunda parte de la investigación. Y claro, entonces hay decenas de ciudadanos muy humildes de Manabí que aparecen en el registro entregando $5,000, $11,000, $10,000 de aportes a la campaña. Y claro, con nuestra investigación se confirma que estos ciudadanos cambiaron de prioridades. O sea, en medio de la pandemia, que es muy doloroso, un tapicero de Tosagua decidió entregar en medio de su enorme pobreza $5,000 a la campaña de Andrés Arauz, y lo ha dicho en el audio, en la entrevista que le hace Cristian. Él dice que entregó esos $5,000 a cambio de que el señor Arauz le entregue un trabajo para su esposa, que es enfermera y que está 5 años. Estos casos se reproducen, se repiten en Manabí, estimado Francisco. O sea, que estaban vendiendo además puestos, o la perspectiva de si llegamos vamos a ofrecerle este puesto y cuesta $5,000. Saludar al señor doctor Carlos Aguinaga. Bueno, esta investigación del portal Periodismo de Investigación, en donde participa Fernando, nos trae esta descripción, ¿no? Este seguimiento. Es más o menos lo que pasaba cuando un montón de cooperativas tenían libretas de ahorros, depositaban los viernes unas cantidades, el lunes transferían a otras cuentas, y con lo cual usted sumaba 5,000 libretas de ahorro de $1,500, $2,000 de los viernes, retirados todos, dejando entre 80 y $100 de lo que habían depositado el viernes, ¿no? Pero esto, que ya está presentado en una investigación, debe motivar a la Fiscalía, pero también al Consejo Nacional Electoral durante el proceso, ¿o esto llegará después del proceso electoral? Doctor Aguinaga, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo muy especial para ti, un saludo a Fernando y obviamente a quienes nos escuchan y siguen en redes. Bueno, aquí el problema de fondo respecto a este tema, yo me permití anoche leer el informe del portal que denuncia estos ingresos de estas aportaciones de carácter irregular. Pero yo quiero decirle al país que un poco el problema de fondo es el del sistema, el mecanismo en sí que se utiliza en el Ecuador para el dinero en la política, es decir, los recursos que se utilizan para el financiamiento de las campañas y el sistema que está en el Código de la Democracia. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, completamente sencillo. Los ecuatorianos diariamente vamos al sistema financiero, al sistema cooperativo, y hacemos transacciones por miles de transacciones, depósitos, transferencias, vía plataformas, vía celular, en forma directa, pero cientos de miles, ¿no es cierto? Y al día sabemos qué es lo que pasa en el estado de cuenta, quién depositó o quién sacó ese dinero, porque queda registrado en la plataforma informática del sistema financiero o del sistema cooperativo.
En el caso del financiamiento de las campañas, que es muy sensible, esto debería ser igual, debería ser al día. Es decir, hay un ingreso, tiene que ingresar día a día y cumplir, obviamente, con las regulaciones que establece el Código de la Democracia. Con esto nos evitaríamos cualquier tipo de cosa. Ahora bien, aquí en el Ecuador está permitido los aportes de personas naturales exclusivamente, siempre y cuando estas personas naturales no tengan contrato con el Estado, contrato para ejecución de obras, para prestación de servicios de carácter público, etcétera, lo califica la ley. Y este sistema de crowdfunding es un sistema de financiamiento colectivo que se utiliza para varios temas. O sea, en el mundo esto hay es nuevo. Para solidaridad, hay para otras cosas, pero este es un proceso electoral, salud, Carlos. Solidaridad. Claro. Ya se utiliza en la política este tema. Sí, ya se utiliza en la política, los sistemas de crowdfunding se han venido utilizando muy poco, pero ya se están utilizando. Es un sistema de recolección masiva, de financiación colectiva para determinado objetivo, ¿no es cierto? Y que constituye una donación, ¿no es cierto? Una donación porque le están regalando, en este caso a la campaña electoral, porque no se puede dar un aporte a cambio de algo, porque ese sería, esto está prohibido en la legislación ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema es la investigación que deberá hacer, si es que hay la denuncia correspondiente, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano competente para juzgar, examinar las cuentas y realizar las investigaciones de carácter previo, ¿sí? De la licitud de los aportes, de la legalidad de los aportes. La persona natural puede entregar hasta un límite. Ese límite está fijado en la ley. Es el 5% del monto máximo de gasto electoral, que es una barbaridad, desde luego. Hoy estamos de 2.200.000 de monto máximo de gasto electoral. Quiere decir que una persona natural puede aportar hasta $110,000 por persona. Pero además tiene una limitante. Tiene que ser, no puede exceder del 30% de sus ingresos anuales. Es decir, esa persona, si Carlos Aguinaga va a aportar $100,000, ¿no es cierto? Yo tengo que mostrar que mis ingresos han sido $300,000. Bueno, eso es fácil. En el caso de Carlos Aguinaga. Obviamente. Sí, claro. No tanto. Sí, es fácil. En el caso de Carlos Aguinaga está bien. Si dijeran o Fernando o yo, ya entramos en dificultad. ¿De dónde pecatamea? Dirían, ¿no? Perdón, Carlos, sí. Porque eso es, esto Carlos, que nos causa, esto que nos causa y que me permite hacer esta broma, Carlos, es lo que nos acaba de narrar Fernando. Hay un señor que es tapicero que pone $5,000, $5,000 en un año de pandemia, pero que además comenta que es con la esperanza de que a su esposa, que es enfermera, que no trabaja 5 años, le han ofrecido eso y que por eso pone. A lo mejor ni siquiera era en base a sus ingresos, sino en base a algún endeudamiento que da para poner esto. Carlos, esto que es posible hacerlo a través de la ley y que describes así como debería ser, en un país como el nuestro, en donde las cuotas no pueden ser... O sea, hay un candidato que ofrece $1,000, sí, pero recibe 5,000. O sea, uno dice, no cuadran las cuentas. ¿Esto cómo se debe enfrentar entonces, Carlos? A ver, el tema es que, por ejemplo, en este aporte en especial que viene en el reportaje, obviamente yo no puedo decir, pasarle el sombrero, denme todos de a 500 y yo voy a hacer el aporte, ¿no es cierto? Para después decir, y estoy justificando eso. Porque el aporte es personal, es individual. Porque yo tengo que decir, he aportado los $100, he aportado los $1,000, me llamo Juan Pérez, este es mi número de cédula, y aquí está el comprobante de ingreso, y además tengo que firmar el comprobante de ingreso, porque no pueden ser aportaciones anónimas,
¿no? Y uno de los grandes problemas que tiene la legislación ecuatoriana es justamente el control del uso del dinero en efectivo, porque hay mucho dinero en efectivo que circula en campaña, ¿no es cierto? Que ni siquiera entra a este sistema de crowdfunding, que es el dinero en efectivo que se paga a quienes llevan la bandera, a quienes hacen pegan, a quienes visitan los barrios, ¿no es cierto? Entonces hay una maquinaria en la cual está pagando en efectivo y nadie está controlando ese tema, que es mucho más del $1.000.000 Claro. del crowdfunding. Pero, el crowdfunding a la final puede ser un sistema lícito, puede y ser que un además sistema es lícito, verificable, no le veo yo como... como ha hecho, perdón Carlos, Claro, como ha hecho lo que va a Fernán, se puede es verificar. la licitud o no de ese acuerdo. Exacto, entonces Claro, ahí va a viene, permitir verificar la licitud. ahí viene otra pregunta entonces, Fernando, si se puede preguntarles, como el trabajo se han dado ustedes a los ciudadanos, oiga, y algunos realmente no podrían juntar $1.000, peor 5.000 o más de $5.000. El ELN sí puede decir, y la fiscal, la vicefiscal de Colombia y el fiscal han dicho, oigan, aquí hay estos datos, investiguen, y han puesto de acuerdo. ¿Qué otras cosas podemos descubrir entonces? Porque si uno va a depositar $5.000 en una cuenta, le piden una verificación de dónde tiene, no le aceptan nomás en el sistema financiero. Entonces, en este sistema de hacer un fondo, en esta plataforma, no hay problema en ir y poner $5.000 sin dar la licitud de los fondos, como hay, Fernando, como hay la obligación de hacerlo, además. Precisemos y encontremos explicaciones a través de personas que saben del tema, como Carlos y los que nos están escuchando. Hablemos de licitud primero del mecanismo del crowdfunding. Yeah. Nosotros hemos revisado, hemos investigado. Y claro, uno dice, claro, se puede hacer una colecta en redes sociales, se puede hacer una colecta en una plataforma digital, que es este caso del crowdfunding, pero ya más allá de la novelería de la vaca digital, que es la vaca digital, o el crowdfunding, en todo el mundo y en este país, para tú levantar un crowdfunding, tienes que hacerlo bajo la normativa que te permite el Estado. Y ese es el primer punto, por eso sería muy bueno comentar sobre este punto. En esencia, no existe el crowdfunding convocado por Andrés Arauz. Lo que él hizo es abrir un dominio que se llama andresarauz.se, que es su cuenta, un dominio en Internet, y ponerle a ese dominio crowdfunding. Y explicar que esta es una plataforma para recolectar el dinero. Pero este crowdfunding, andresarauz.es, no está registrado en la Superintendencia de Compañías, tampoco en la Superintendencia de Bancos, en ninguna institución del Estado. Ese es el primer punto por el que yo he pedido ayer a la Fiscalía General del Estado y al Consejo Nacional Electoral para que investiguen sobre la licitud del crowdfunding de Andrés Arauz. Es decir, ¿esta plataforma es legal? ¿Por qué tiene que ser legal? Porque el Estado tiene que saber, y mucho más si es un crowdfunding para la recaudación de recursos en la campaña electoral, tiene que saber cuánto se recaudó y el origen del dinero. El segundo punto que está aquí en investigación, en debate, es el origen del dinero. Es decir, como dice Carlos, y así es, cualquier ciudadano, cualquier persona natural está en libertad de poder hacer aportes, pero aquí estamos hablando ya no de crowdfunding. O sea, lo que quiero que entiendan los ecuatorianos... La diferencia que hay entre un aporte. A través del mecanismo de crowdfunding no hay ningún aporte. Bueno, mejor dicho, sí hay dos, los realizados por Fernando Villavicencio. Los únicos aportes realizados a través del mecanismo de crowdfunding son los de Fernando Villavicencio. Bueno, me la debe Andrés, ¿no? Me la debe Andrés. $4 que hemos depositado, y ahí es cuando se confirma que este mecanismo es engañoso, porque cuando nosotros llamamos al número de celular porque no nos entregan el formulario
vía web directamente, llamamos al número celular del WhatsApp que aparece ahí, nos contesta una señorita que dice, allá, ya le voy a enviar el formulario. Nos envía el formulario vía WhatsApp y nos dice que hay que entregar en una oficina en la ciudad de Quito. Vamos a esa oficina en la ciudad de Quito y ahí no nos quieren recibir el formulario porque no funciona ninguna entidad de UNES, ninguna sede de UNES, de nada. Entonces, la sospecha es, ¿cómo así si nosotros vamos a hacer esto? ¿Sí? ¿Qué han hecho los demás? Los que están en Toronto, en Bélgica, Entonces, al final, queda claro que el crowdfunding no existe, no existe, ¿sí? Lo que existe es una serie de depósitos en efectivo a esa misma cuenta, a la misma cuenta bancaria que aparece en el crowdfunding, aparecen centenares de depósitos en efectivo y transferencias bancarias realizadas por personas muy humildes, en su gran mayoría muy humildes. Y la otra sospecha es de que en el reporte oficial que está en el CNE no están los aportes de Andrés Arauz, de Rafael Correa. O sea, ellos no aportaron un centavo. Los que aparecen como aportantes de la campaña son gente, son personas que no tienen trabajo, que no han declarado impuesto a la renta en los últimos años. Es más, que no tienen ninguna relación laboral. Sí, hay un caso de un médico que ha salido muy furioso en las redes sociales, un médico de Manabí, que dice, sí, yo lo hice, yo soy un médico, es un médico implantólogo. Pero el 2018 este médico declara cero al servicio de rentas internas. El 2019 declara cero. Y el 2020 declara $133 y aporta $5,000. O el caso de la familia Farfán. Esta familia Farfán aporta, son de Puerto Viejo, $11,000. Y el nieto de la familia Farfán ha publicado un tweet en su cuenta de Twitter, que lo he leído y que pueden leer ustedes, que dice, nosotros jamás hemos hecho ningún aporte. Mi abuelito es una persona muy pobre, que vive de la agricultura pequeña, y es muy difícil en esta época hacer un aporte de $11,000. Como estos casos se reproducen, entonces aquí lo que está en investigación, o debe entrar a investigación, es primero la licitud del mecanismo del crowdfunding. Si esta plataforma está reconocida bajo los términos legales que se exige, hay que formar y segundo, exacto, y segundo, el origen del dinero, ¿sí? ¿De dónde estas personas muy humildes sacaron el dinero para apoyar a la campaña de Andrés Arauz y mucho más, como ha dicho el propio Carlos y tú? O sea, Andrés Arauz, una de sus ofertas de campaña es entregar $1,000 a 1 millón de familias pobres. Pero aquí lo que aparece es que esas familias pobres, están dando ellos están entregando no 1,000, sino 5,000. Sí, claro. Y de entonces, a 5. De a 5, sí. No de a 1, de a 5 y de a 11, claro. Carlos, esta descripción que hace Fernando y que hace la investigación del periodismo de investigación, claro, nos lleva a una cosa, no es tan, sino debe la cuenta bancaria, el banco debería exigir como exige a todos el registro de dónde está, de dónde obtiene esos recursos, sobre todo si son más de $5,000, ya le piden a uno llenar un formulario. Los bancos también deberán tener, pero si se han hecho transferencias de alguna manera, lo que Fernando recalca como primer punto, se podía hacer este fondo sin registrarse en alguna parte, sin la autorización. Es una forma de recoger dinero, de hacer la vaca, como nos recuerda Fernando, y esto se vuelve lícito, Carlos. A ver, yo puedo utilizar, obviamente, si cumplo con todas las exigencias de la ley, puedo utilizar plataformas informáticas, puedo tener dentro de la plataforma una pasarela de pagos, ¿no es cierto? Y voy recetando por varios mecanismos y medios la plata para efectos con fines políticos. El tema ahí es que la organización política está obligada, uno, a reportar, a registrar, a declarar el origen y la licitud de esos fondos, ¿no es cierto? Entonces tiene que decir, Juan me entregó tanto, María me entregó tanto, hice esta campaña de recolección
a través de test, por ejemplo, de eventos que se recolectaron y tienen que estar firmados por cada uno de los aportantes. En el caso del crowdfunding, que en definitiva es un mecanismo tecnológico, es una plataforma tecnológica que lo que hace es vincular esta plataforma con la cuenta única bancaria, porque solo hay una cuenta, no pueden haber dos cuentas. Pero hay otro tema, o sea, los aportes pueden ser desde $1 hasta el 5% en el caso de personas naturales, que es este caso. En el caso de candidatos pueden aportar hasta el 10%, pero también igual los gastos tienen unas regulaciones, o sea, más de $100 no puede ser un gasto en efectivo, ¿no es cierto? Yeah. Aquí el key del asunto es ver que ha habido depósitos en esa cuenta, Carlos, es que ha habido depósitos en las cuentas en efectivo. Yeah. ¿No es cierto? Estos ciudadanos que están ahí, este listado de ciudadanos, realmente, ¿cómo aportaron? Si el aporte está dentro del marco legal o no. De lo que oigo, obviamente parece que al parecer hay algunas irregularidades en el proceso de recepción, y lo que puede ocurrir también es que se distribuyó dinero en efectivo, un monto determinado en varias gente para que hagan la operación. Entonces ahí hay una simulación también. Pero obviamente esto requiere de una investigación previa, requiere en el proceso de juzgamiento. Yo no creo que la organización electoral tenga la capacidad de hacerlo, pero si hay esta denuncia que se ha presentado, está obligado a validar y a contrastar la información contable y la información de los recibos de los aportes que han sido entregados. De tal suerte que yo el tema de utilizar o no el crowdfunding difiero con Fernando, porque aquí se hacen crowdfundings para ayudar a la gente que tiene un cáncer, que está con problemas de salud, no solo para los emprendimientos. Es decir, el crowdfunding ya se ha venido utilizando, más bien es un mecanismo tecnológico. Pero la diferencia de lo que nos plantea Fernando es que en esta cuenta, que está vinculada a este fondo de recolección, hay depósitos en efectivo, no hay pues la utilización de la plataforma para hacer una transferencia. Eso es otra cosa. Ahí uno dice, oiga, pero eso es depósitos en efectivo, en la cuenta vinculada al fondo. A ver, eso es otra cosa, pero, ojo, yo también puedo receptar con depósitos en efectivo. También puedo tener eso. Es decir, yo voy como afiliado, como persona natural, sé que esa es la cuenta y voy y deposito o hago una transferencia bancaria. La obligación del responsable económico de la campaña es decirle a Juan Pérez, vea, usted tiene que validar este registro, ¿no es cierto? Claro. Porque esos son mecanismos, son medios de pago. Pero lo importante es la declaración del aportante. Eso es lo fundamental. Sea que lo hizo vía depósito, vía transferencia, vía entrega en dinero en efectivo, ¿no es cierto? O vía algún sistema tecnológico. Yeah. Claro, no, Fernando. Lo esencial aquí, a ver, aquí hay una ley, aquí hay una legislación. Nadie puede abrir un crowdfunding fuera de la ley. Si uno abre un mecanismo de colecta o financiamiento ciudadano fuera de la ley, eso es un delito. Es decir, yo no puedo decir, voy a abrir un crowdfunding para mi abuelita que está enferma y recolectar el dinero. No, eso no se puede hacer. Eso lo pueden hacer en la casa. Claro. Pero no es el chancho solidario, digamos. No, ya seamos serios, serios. No es aquí, así. El señor Arauz, no es así, Carlos. El señor Arauz le dijo en diciembre del 2020 a este país que ha abierto una cuenta bancaria y un mecanismo de crowdfunding. Cuando el señor Arauz le dijo esto al país, él tenía que haber legalizado el crowdfunding en la Superintendencia de Compañías. Aquí no estamos hablando de chistes, Carlos. Aquí lo que se ha hecho es burlar la ley, engañar al país. El crowdfunding es un engaño, no existe.
Estos recursos que llegan a la cuenta única, que opera tanto para el crowdfunding como para otros mecanismos de recolección, el crowdfunding no existe. A través del crowdfunding no se ha recaudado un solo centavo, a más de los $4 de Fernando Villavicencio. El otro mecanismo, que es el normal, que tienen la misma cuenta, lo que se han hecho son depósitos en efectivo y transferencias. Yeah. Es decir, estamos hablando de varios delitos. Primero, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía ahora tienen que determinar si el crowdfunding es legal o no. No es que yo haga aquí una vaquita y punto y no sirve. No, no, no. Aquí no existe la posibilidad de hacer un crowdfunding utilizando la plataforma digital, ¿sí? No se puede hacer si no está legalizada y registrada en la Superintendencia de Compañías. ¿En base a qué, perdón, Fernando, en base a qué ley están obligados a crear este mecanismo y a inscribirlo, por lo que tú dices? En la ley de emprendimiento, por favor, les pido que lean. Está en el reportaje. Está así, está ahí, sino que queríamos que explicaras. No todos han podido leer el reportaje. Entonces, el tema primero es eso. O sea, aquí las autoridades de control tienen que determinar la licitud del crowdfunding. Si el crowdfunding es ilegal, no está registrado, entonces aquí lo que hay es un engaño. ¿Sí? No existe, de nuestra investigación, recaudación a través del mecanismo de crowdfunding. Se engañó a los ciudadanos. Y el segundo punto es la licitud de los aportes por otra vía, que no es el crowdfunding. Son los depósitos a la misma cuenta bancaria. Hay al menos $80,000, ¿sí? En 80 depósitos de $1,000 de gente muy humilde en la provincia de Manabí. Depósitos en efectivo a esa cuenta bancaria. Entonces, estos ciudadanos tienen que justificar ante la ley ahora, ¿sí?, cómo obtuvieron $1,000. Hay personas, hay jóvenes de 18 años, de 19 años que fueron y pusieron $1,000. O sea, en crisis, en plena pandemia. Hay otros de 5,000, 4,000, 11,000, hay uno de 25,000. El caso del señor Javier Navarro, que es un empresario. Yo hablé con él, ¿sí? Hablé con él vía telefónica y le pedí que por favor me envíe el formulario, ¿sí?, que él llenó y que te exige el Consejo Nacional Electoral, y hasta la fecha me ha entregado. Se molestó mucho. Es decir, este proceso tiene que ser investigado, y lo que ha dicho Carlos es cierto. Estamos hablando apenas de $1 millón. O sea, esto no es ni para comprarse una peinilla. Esto es lo que se ha declarado ante el Consejo Nacional Electoral. Una campaña cuesta más de $15 millones. Ustedes lo saben, el país lo sabe. Miren lo que revelamos en Arroz Verde. Montar una campaña electoral del tamaño que hace el correísmo se requiere 15, 20 millones de dólares. Es decir, el otro reporte, ese es el que no aparece. Y ojalá aparezca y lo publicaremos sin duda. Y claro, entonces ahí, Carlos, esto que como dice Fernando, está estipulado en la ley, que hay que organizarlo, que tiene una estructura, que puede ser, como tú también has dicho, en depósitos en efectivo, en virtud de esta colecta, ¿no es cierto? Pero si no existe, si no está registrado como tal, entonces ahí ya está la primera falla, y el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía deberán hacer todo lo que ya ha hecho periodismo de investigación, acercarse a la gente y provocar sus reacciones, Carlos. A ver, yo lo que creo que primero hay que realmente analizar es la legalidad de los medios de pago, ¿no es cierto?, de los medios de captación del dinero. Sí, eso es importante, porque obviamente en los procesos estos de financiamiento de la política, que además son muy delicados y que hay que ser rigurosos, tanto con el ingreso como con el gasto que se producen en campañas especialmente, porque ahí hay, como vuelvo a decir, no hay control del uso del dinero en efectivo, no hay nada. Las campañas cuestan. No hay control en campo de lo que se hace, ¿no es cierto?, de las movilizaciones, de la contratación de gente, no hay un cruce en línea de esta información que requiere que se cruce entre la UAPE, el SRI, el sistema bancario, para ir controlando justamente que
la plata, el dinero que se utilice en la política, tenga un buen origen, tenga un buen uso, porque todo lo que falla o sale de normas éticas en el financiamiento de la política, obviamente trae consecuencias negativas para el sistema democrático. En tema del crowdfunding, yo en derecho privado, Fernando, yo puedo hacer lo que no está prohibido, ¿no es cierto? Entonces, yo sí puedo, como Carlos Aguinaga, mañana abrir una plataforma, contratar a esta empresa que se llama asvaca.com, ¿no es cierto? Y le digo, tengo esta cuestión y deben haciendo este crowdfunding por salud, por ejemplo, ¿ya? Si voy a generar algún proyecto de desarrollo de innovación, tengo entendido, lo voy a estudiar bien, la ley de innovación. Para un proyecto de innovación requiero, obviamente, hacer este registro, constituir la legalidad de este tema, porque ahí ¿qué hay? Ahí hay un crowdfunding de inversión, ¿no es cierto? Donde voy a esperar un rédito. Aquí hay un crowdfunding de donación, o sea, yo estoy regalando mi dinero. Y yo puedo regalar a través de una plataforma o puedo ir a la ventanilla de un banco, ¿no es cierto? Entonces, yo no le veo, y vuelvo a insistir, como mecanismo para captación en términos de financiar la política como un mecanismo no idóneo. Sí le veo como un mecanismo idóneo. Lo que pasa es que tiene que tener unas regulaciones precisas y un control preciso respecto al origen del fondo, a la licitud del fondo, y que no sea utilizado como un mecanismo, como tú dices, para tapar. Si es utilizado como un mecanismo para tapar, está mal, pero para eso tendrán, obviamente, quien denuncia y quien investiga, tendrán que probar que eso fue efectivamente así. Claro, entonces, Fernando, Si me permite, perdón. Sí, lo que quería preguntarte, Fernando, es si puede haber entonces entre la campaña y la innovación. Esa parte de la ley podría caber y como dice Carlos, sí se puede entonces armar este crowdfunding con como otro mecanismo de ayuda individual, colectiva y eso, no sé si esa parte también lo analizan ustedes. A ver, y yo quisiera leer lo que dice la Ley de Emprendimiento e Innovación, que es la que regula la utilización de plataformas digitales. O sea, porque las plataformas digitales están reguladas por esta normativa. Es la única que existe en el país. Artículo 39, prohibiciones, se me va ahorita, prohibiciones de las plataformas de fondos colaborativos. Se prohíbe a las plataformas de fondos colaborativos administrar directamente los recursos de los proyectos financiados. Las personas naturales no brindarán el servicio de plataformas de fondos colaborativos de manera independiente, aunque ejerzan el comercio de manera habitual. 41. Recaudación de recursos en las plataformas de fondos colaborativos. Toda recaudación de recursos para los proyectos de fondos colaborativos se hará mediante instituciones del sistema financiero. El monto máximo de recaudación de cada proyecto en una plataforma de fondos colaborativos será la cantidad de $1,000 salarios básicos unificados. Es decir, aquí en el Ecuador hay una normativa, existe una normativa. Uno no puede hacer un crowdfunding para cualquier cosa, y si lo hace, pues tiene que hacerlo bajo la normativa. Estamos hablando de una campaña electoral que va a elegir presidente del Ecuador, por Dios. O sea, estamos hablando de la campaña electoral que va a elegir el destino del líder de este país, que va a cambiar este país o a enterrar este país. Uno no puede comparar esto con un chancho solidario, que no es un hornadito. El señor Arauz le ha dicho al país que ha recaudado $1 millón en el crowdfunding, por favor. Hemos recaudado $1 millón en el crowdfunding. Nosotros estamos probando que eso es mentira. Andrés, no mientas otra vez. Y ahí sí no cabe. No se ha recaudado. Carlos, entonces ahí no se ha recaudado. Lo primero que dice Fernando es no se ha recaudado esa plata. Esa plata tenía que estar en este fondo, ya no es un tema ni de solidaridad ni nada. Tú decías a su momento, si yo quiero regalar, puedo regalarlo, se puede incluir
Claro, no hay una mayor legislación sino la que acaba de señalar Fernando, Carlos. Bueno, realmente hay un montón de mecanismos que utilizan en la política para este tipo de captaciones de fondos, ¿no? Este mecanismo puede ser otro mecanismo. Yo puedo tener una plataforma o mi propio portal web, y en el propio portal web yo pongo algunos mecanismos, ¿no es cierto?, de captación de estos fondos. Voy a poner que está ahí la página oficial www.partidoa.com, ¿no es cierto? Y en esa plataforma yo obviamente incorporo algunos mecanismos de pago. Incorporo mecanismos de depósito para que vaya la gente a depositar, incorporo mecanismos de transferencias y que obviamente yo puedo, o la persona que aporta firma, o le puedo enviar a recetar la firma del aporte, ¿no es cierto? O puedo incluso hacer pagos o aportes a través de convenios con tarjetas de débito, de crédito. O sea, vuelvo a indicar, estos son mecanismos. Aquí el problema es demostrar la licitud de estos fondos, el origen del fondo. Si ahí hay una conducta anómala, impropia, muy bien, para eso está, uno, la legislación penal por un lado, y por otro lado, la tipificación de delitos de infracciones electorales del 281 del Código de la Democracia, que más bien ahí va a existir un tema ya respecto al reporte, a la licitud, al origen de los fondos, ¿no es cierto? Y dependiendo en qué haya caído este tema, puede ir a un tema de multas, de suspensión de derechos políticos, del responsable económico, ¿no? Yo quisiera, obviamente, lo vi recién ayer, voy a analizarlo con mayor profundidad la parte técnica, porque además hay un plan de cuentas. Hay un plan de cuentas que es aprobado por el Consejo Nacional Electoral y en ese plan de cuentas están sujetos las organizaciones políticas. Lamentablemente la ley dice que deben reportar cada 15 días. Mi criterio es que debería reportarse diariamente, porque no hay razón de no hacerlo. Les puse el ejemplo del manejo de una cuenta corriente o cuenta de ahorros. Eso es facilísimo. Es el mismo. Lo que obviamente sí me preocupa es que se utilice unos mecanismos para disfrazar el ingreso del dinero, pero eso hay que probarlo. Claro, entonces, Fernando, y en esta última parte les pido a los dos, la actuación que debe ser tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Fiscalía. La afirmación contundente de Fernando es: esto resultó un engaño, no tiene las bases legales. Entonces, ¿cuál debe ser la actuación y qué esperamos? La denuncia está presentada, Fernando, además ya lo has hecho como asambleísta electo. Bueno, yo he cumplido mi obligación y he ejercido mis derechos como ciudadano, como periodista, es lo que siempre he hecho. Y bueno, como asambleísta electo, si tiene algún peso ahora, impedir que sigamos en un mecanismo que contamina la política y la democracia. O sea, yo creo que el origen de la democracia está en gran medida en el contenido del quehacer diario de los políticos y en cómo se financia una campaña. Aquí lo que está en juego es nuevamente eso. Es decir, el correísmo no aprendió, ni con una sentencia en contra de su líder. Arroz Verde probó ante los ojos del país y el mundo que no se debe financiar campañas electorales con plata sucia, con plata que viene de procesos opacos, por decir un término más blando. Arroz Verde probó eso, que todas las campañas electorales del correísmo fueron financiadas. Este es un mecanismo muy parecido al Arroz Verde, la estructura, digamos. No había es el arroz naranja. Claro. Estamos frente al arroz naranja, y eso es lo que se ha reportado ante el CNE. Aquí no estamos hablando de la gran campaña de los millones de dólares que no aparecen reportados en el CNE, pero algo inmoral
¿sí? O algo que duele desde el plano de la moral, es que el señor Arauz no haya aportado un centavo. O sea, el candidato a la presidencia de la República no ha reportado un centavo. No ha aportado con un centavo para su propia campaña. Los líderes de la Revolución Ciudadana no han aportado. Revisen, por Dios, revisen el reporte de gastos e ingresos de la campaña de UNES. Aquí los que han aportado son personas que no tienen para cenar, que no tienen para el almuerzo, personas muy humildes, muy humildes. Hay el caso de un señor que aporta $5,000 y tiene una demanda, ¿sí? Por alimentos, que tiene que pagar $100 mensuales para sus hijos y no paga. Es decir, no tiene plata para pagar los $100 para sus hijos, pero le entrega $5,000 a Andrés Arauz. O sea, ya hablemos serio, claro. Ya hablemos serio. Y ahí está. Si no cambiamos el origen, pero por favor, si no cambiamos el origen, si permitimos que la sangre del sistema político se contamine, por favor, estamos frente a un Estado fallido. Eso es lo que está pasando en el país y lo que ha pasado en las últimas décadas. Y no podemos quedarnos callados y decir, claro, bueno, vayamos a ver la ley, a ver qué pasa. O sea, seamos... A mí me indigna esto. Pero Fernando, tanto es que no estamos callados que estamos analizando y observando qué más se puede hacer y que la ciudadanía, además de leer las investigaciones, pueda debatir en público este trabajo y esta percepción que indigna, como tú dices, pero que, como sostiene Carlos, también obliga a aprobar y hacer el seguimiento. O sea, que un Estado funcione, Carlos. Bueno, efectivamente, lo que es más importante en el ejercicio de la política es la ética. La ética no solo en el ingreso, la ética también en las ofertas. Es decir, la ética en no comprar conciencias, con dádivas, con regalos, con ofrecimientos fuera del margen de la ley. Uh-huh. Eso es importante. No solo la no recepción de aportes que tengan un origen inadecuado, ilícito o ilegal, o que se utilicen mecanismos para burlar realmente las disposiciones de la ley, ¿no es cierto? Eso es importante. Yo sí quiero, obviamente, aquí expresar que es legítimo también, obviamente, el poner en conocimiento a la opinión pública, denunciar cualquier hecho respecto a este tema. Nosotros ayer, justamente como colectivo Voces por la Democracia, hemos abierto una plataforma para receptar denuncias, para que estas denuncias correrlas traslados a los órganos competentes para que los ciudadanos denuncien respecto a este tema, porque vemos que esta acción ahora más bien hay omisiones o todo el mundo cierra los ojos frente al cometimiento de infracciones electorales. Y Fernando Villavicencio ha hecho su denuncia. Veo, Pancho, que un poco critica tu expresión de la muestra de cómo funciona. De hacer el chanchito, ¿no? Que no es así. Obviamente la costumbre en el ejercicio político ha sido de malas costumbres, en la receptividad de la plata, del dinero, ¿no? Porque no ha habido los controles necesarios, se ha burlado siempre la ley, y cuando se ha llegado a detectar, ha habido problemas incluso en el tema del manejo de las resoluciones, de las cuentas. Entonces, este es un sistema que también merece la observación. El problema es que ya es repetitivo, y la indignación que manifiesta Fernando es porque si dejamos que esto pase y no hay un Estado que regule, que realmente investigue, esto puede ser el Estado fallido que dice Fernando, ¿no? Yo les quiero agradecer a los dos por acercarnos más, primero al mecanismo, a las cosas que hay que hacer legalmente, a lo que debería hacer tanto la Fiscalía como el Consejo, pero además a las posibilidades que se tiene de investigar este tema. Gracias, Fernando, y gracias, Carlos, por acompañarnos. Un buen día. Gracias a ti. Enseguida volvemos con el señor ingeniero Javier Hervas.
La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que